Tan importante la opinión de los ciudadanos como también de los expertos. El doctor Jaime Ariztía Escudero está con nosotros acá, como siempre en la sección económica de Enfoque Final. El día de hoy, doctor, no podíamos dejarlo para después. Queremos consultarle, por favor, cuál es su opinión con respecto a esta resolución, a este aumento de 14% pues aprobado, en este caso por la Comisión Nacional de Salarios. Repetimos, la Comisión Nacional de Salarios es tripartita. Más adelante hablaremos con Pepe Abreu sobre la opinión de los sindicalistas, pero en principio, doctor Jaime, ¿cuál es su opinión, por favor? Buenas noches. Buenas noches, Catherine. Mira, la realidad es que nosotros habíamos estimado un incremento del salario mínimo de 10% en base a la inflación acumulada y la variación de la productividad laboral en los últimos 2 años. En base a eso, señalamos que había cierta holgura para llegar hasta 10%. Sin embargo, nos ha sorprendido de que se ha llegado a un acuerdo por parte de los empresarios y el gobierno dentro de ese Comité Nacional de Salarios para establecer un aumento de 14% del salario mínimo. Eso va a golpear a algunas pequeñas empresas, hay que reconocerlo. Algunas pequeñas empresas van a tener problemas para incrementar 14% del salario mínimo. Hay otras que lo van a poder hacer. Ahora bien, hay otras empresas que también tienen salarios por encima del mínimo que tienen que valorar incrementar ese salario. Quizás no en el 14%, pero por lo menos que le incrementen el 10%. Por eso yo hubiese preferido una variación de salario del 10%, pero que empujara a toda la estructura salarial para que la masa salarial completa en la República Dominicana lograse aumentar. ¿Usted se refiere a un aumento escalonado de salario? Un aumento de 10%, pero que no sea solo el mínimo, sino que le permita a las empresas incrementar otros niveles de salario que están por encima del mínimo. Por ejemplo, una persona que gana 15,000 pesos. Ahora mismo no hay obligación por parte del empresario de incrementarle ese 14%. Sin embargo, si hubiese sido, por ejemplo, un 10%, el empresario hubiese dicho, bueno, déjame incrementarle también a aquellos que están ganando 15,000 pesos y le voy a incrementar entonces a mayor cantidad de personas dentro de la empresa. Ese incremento va a favorecer el aumento del poder adquisitivo de la población y dinamizará todavía más la economía. De manera que eso hubiese sido mi recomendación. Vamos a ver qué sucede. Sabemos que los sindicalistas quieren un mayor aumento, pero lo que puede suceder si hay un mayor aumento es un incremento de la tasa de desempleo. Y entonces ahí sí es verdad que la cosa se pone fea. ¿Por qué? Porque ¿qué usted prefiere? Un incremento que sea del 10 o el 14%, como se ha señalado, o estar totalmente desempleado. Entonces yo creo que es preferible tener aunque sea algo del salario mínimo. Doctor Jaime, yo quiero hacerle también una consulta, porque cuando se habla de la materia salarial, y usted lo ha dicho, el tema del empleo, ¿considera usted que una medida de este tipo, dos cosas: uno, podría generar mayor desempleo en el país, y dos, podría forzar a que muchos trabajadores formales se trasladen a la economía informal? Sí, definitivamente los dos elementos pueden suceder. Puede aumentar la tasa de desempleo. Si se quiere presionar todavía más, yo vuelvo y te digo, yo estimo que debió haber sido 10. Ese 14 ya es provocando casi que muchas pequeñas empresas despidan personal y se vayan entonces a la informalidad. Porque hay que recordar que no solamente es el 14 de incremento del salario, sino que hay un incremento también del pago a la tesorería de la seguridad social. Y yo me pregunto, ¿las pequeñas empresas están en capacidad de enfrentar esto? Entonces, por eso puede suceder las dos cosas. Uno, un aumento del desempleo, y dos, una salida hacia la informalidad por parte principalmente de esos pequeños empleadores. Mire, sorprende una particularidad. En este caso, este pacto, este acuerdo, está logrado entre el sector empresarial y el gubernamental. Nos hace falta todavía la pieza muy importante de los trabajadores. Pero hay que decirlo, por parte de los empresarios se han estado quejando y ha sido una de las trabas para poder incrementar los salarios. El tema fiscal en la República Dominicana sigue presionando a la pequeña y mediana empresa. ¿Con qué se hacen? ¿Con qué es lo que ha propuesto el gobierno para que los empleadores en este caso suban? Porque recordemos que ellos habían hablado de un 8.8, no se había establecido ni siquiera un 10%. ¿Qué fue lo que pudo haber negociado el gobierno para que los empleadores accedieran a subir? Mira, no lo sé.
Pero yo espero que los empleadores hayan hecho bien su cálculo, porque de lo contrario golpearán a pequeñas empresas. Yo lo que les recomendaría al gobierno, si tú me fueras a preguntar, ¿qué puede hacer el gobierno para darle holgura a los empresarios para este incremento? Que elimine el impuesto del 1% sobre los activos, que es un impuesto que quiera negocio, porque pone a pagar impuestos a empresas que no tienen beneficios. Entonces es preferible que se elimine ese impuesto y que se le dé un margen de maniobra a las empresas para que puedan incrementar más los salarios a sus trabajadores. Estamos hablando, doctor Jaime, que es una medida que entrará en vigor el 1 de junio. O sea, es prácticamente ya. Las empresas tienen que ponerse al día rápidamente para poder cumplir con esta demanda. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo la gente puede prepararse tan rápidamente para esto? ¿Y en cuánto tiempo podríamos estar viendo este impacto que Dios no lo quiera sea negativo para la mayoría? Mira, yo conozco empresarios que van a tener que endeudarse para poder pagar ese incremento de la nómina de 14%, o sencillamente disminuir en 10, 15% también lo que es la cantidad de personal, para que en términos globales lo que es la nómina propiamente, que es el salario multiplicado por la cantidad de trabajadores, pues se quede constante, es decir, un aumento de la tasa de desempleo, y eso pudiera suceder en cualquier momento. Por eso yo señalé y recomendé que tuvieran mucho cuidado. Vemos que los sindicalistas quieren un 20%, sí, y yo les recomiendo. Habían empezado con 30, doctor Jaime, y bajaron. Y se les dijo que no es viable, no es viable. A mí me gustaría que esos sindicalistas tengan empresas y que vean la realidad, que vean lo que pasa, principalmente con la pequeña y mediana empresa, que vean lo que está sucediendo ahí, para que ellos entonces se den cuenta si se puede o no incrementar ese 14, 20 o 30% como querían los sindicalistas. Bueno, precisamente, gracias, doctor Jaime, por su comentario y opinión acá en Enfoque Final.